Bien amigos, gracias por estar en sintonía con su espacio Panorama Semanal. Hoy contamos con la presencia del doctor Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos. Buenos días, doctor. Muy buen día, un alto placer estar con ustedes en este programa. Yo no había venido este año, así que contentísimo y estamos aquí a su disposición. Así es, para nosotros también un grato placer de poder contar con usted en nuestro espacio, doctor. Los niveles de delincuencia, de criminalidad y de violencia han ido aumentando en los últimos días y en las últimas semanas y se siente como un poco de inseguridad en las calles de la República Dominicana. ¿Qué ha estado pasando con eso? ¿A qué se debe ese fenómeno? Sí, pero debo de decirte que no es que se siente, es que hay en la calle, en los barrios y en las ciudades, existe ese nivel de inseguridad en las prácticas, en lo que nadie está seguro en esta sociedad dominicana. Y eso fundamentalmente se debe a que el Estado dominicano, en manos de quien hoy la dirige y su ejecutivo, fracasaron en materia de la elaboración de estrategias que permitieran real y efectivamente ir a la causa que generan la violencia y que generan la delincuencia en la sociedad dominicana. Y por más llamamiento, por más propuestas que desde las organizaciones de la sociedad civil le hemos formulado al Estado dominicano, vía el Ministerio, que en este caso tiene que trazar las estrategias para contribuir a que la sociedad dominicana, esos altos índices de violencia bajen y que la sociedad y que los ciudadanos se sientan seguros, no lo han entendido. Entonces, ante ese fracaso de esas estrategias que permitan combatir la causa, hoy los dominicanos y las dominicanas somos víctimas de esa ola de violencia, y como son factores que uno va de la mano con el otro, tú no puedes ver separado la violencia y la delincuencia. Son cosas distintas, ¿verdad? Pero es un mismo fenómeno en la que para tú poder contribuir a disminuirlo, tienes obligatoriamente que tomar medidas que vayan a resolver las causas que lo generan. Sin embargo, desde nuestra historia republicana, hemos sido un país que nunca hemos invertido mucho en educación, nunca hemos invertido mucho en salud, nunca ha sido un país con los problemas de vivienda, como usted dice, solucionados. Más sin embargo, la delincuencia y la violencia, estamos hablando de los últimos 12, 13 años, 15 años, de la forma en que está tan agresiva, como vemos los periódicos y vemos esas cosas. O sea, si hemos tenido siempre esas causas, esos problemas, sin embargo ha aumentado. Perfectamente. O sea, ha aumentado demasiado rápido en los últimos 10 años. Y va a seguir aumentando, porque en la medida que tú tienes una población que crece, si analizamos estadísticamente la cantidad de ciudadanos que éramos 4 años atrás, 8 años atrás, éramos menores. Pero la política económica que se habían instalado y que nos habían dirigido 8 años atrás era una política con mucho mayor sensibilidad y con mucho mayores estrategias hacia estos problemas, porque lo veíamos. O sea, hoy nos estamos encontrando que, por ejemplo, en estos 8 años de gobierno del presidente Leonel Fernández, estamos hablando de que la política dirigida hacia la disminución, hacia las estrategias que nos permitieran la disminución de este problema, prácticamente han fracasado. Cuando ustedes buscan, por ejemplo, el programa de seguridad democrática, todo el mundo sabe que fracasó. ¿Y por qué fracasó? Porque es que ellos han ido a combatir el problema contrario, las estrategias que han definido son contrarias a la solución que pueden contribuir a que esto disminuya. Por ejemplo, miren lo que está pasando, y yo quiero aprovechar este espacio a propósito del tema. Fíjate qué está pasando ahora. Se está planteando una reforma al Código Procesal Penal. Pero esta reforma al Código Procesal Penal se está haciendo sobre la base de que creen que con el incremento de la pena
se va a contribuir a la disminución de la violencia y de la delincuencia. Y es un grave error. De hecho, aquí nadie ha cumplido los 30 años, ¿no? Exactamente. No funcionó con el tema del menor. No, y yo le pregunto a ustedes, tenemos casi 100 años en materia de un código procesal que condena la pena mínima a 30 años. ¿Cuánto lo han cumplido los 30 años? Y de aquellos que lo han cumplido, no ha ayudado a resolver el problema. Y otro ejemplo muy palpable, hay países que nosotros no lo queremos, en donde está institucionalizado la pena de muerte. Y yo le pregunto, y ustedes que saben, y que quizá un poco más de esta parte que yo, en esos estados, para que nos vamos a Estados Unidos, donde existe la pena de muerte, ¿hoy son más violentos o son menos violentos? Yo digo, y lo dato, como de Texas, el estado de Texas, sí, son más violentos. Y le puedo poner otro ejemplo para que la población y los que escuchan este programa puedan entender el problema de fondo que estamos planteando. Fíjense, en los últimos años, en los últimos 8 años de gobierno del doctor Leonel Fernández, se va con un aval de casi 3.500 ciudadanos que han sido ejecutados por parte de la Policía Nacional a través de los famosos y desacreditados intercambios de disparos. Y muchos policías doctor, también. Pero ahí agregue los policías, los militares que han caído también. Pero incluyendo, ahí en esa totalidad estamos incluyendo los policías, los militares y los ciudadanos. Muchos de ellos, inclusive le estamos poniendo muchos que no han sido enfrentando las causas. Entonces yo le pregunto, fíjense, 3.500 ciudadanos, cuando hablo de ciudadanos incluyo los policías y incluyo los militares, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, ¿ha disminuido la violencia o se ha incrementado? Lo mismo que usted decía, ¿se ha incrementado la violencia aquí? ¿Se ha incrementado la inseguridad? Y si tenemos 3.500 dominicanos entre policías y militares que han caído, debería disminuir. Doctor. Pero oiga otro factor, cuando el actual gobierno llega, en estos 8 años, ellos reciben de las autoridades salientes una población privada de su libertad de 11.000 internos. ¿Ustedes saben a cuánto está hoy? A 22.000. Y al 16 de agosto... Duplicó. Sí, nosotros tenemos proyectado que va a llegar a 25.000 por diferentes causas, pero la mayoría de eso provienen de la violencia. El 75% de los presos que nosotros tenemos privados de su libertad son por consecuencia de la violencia. Entonces, nos damos cuenta de que estas estrategias, meter preso no te ha resuelto el problema porque la violencia y la delincuencia tienen una cadena espiral. Con la eliminación física tampoco. Entonces, lo único y la esperanza que tenemos es que el nuevo presidente electo, si él cumple con lo que él estaba planteando desde su perspectiva en la que él lo planteó y cumple, porque sabemos que una cosa es con violín y otra cosa con guitarra, entonces pudiera abrirse una esperanza en la sociedad dominicana, al que yo no quiero decir que no, yo me resisto a creer que eso va a suceder, por lo que uno sabe desde el punto de vista de los compromisos que existen y una continuidad del propio partido que está en el poder, pero uno nunca puede perder las esperanzas y no podemos aprovechar, no podemos usar estos espacios, ¿verdad?, para llevar la desesperanza. Por el contrario, estamos esperanzados para ver si real y efectivamente se dirigen estrategias que permitan combatir la causa que genera la violencia y la delincuencia en la sociedad dominicana, porque nosotros como dominicanos y como dominicanas merecemos una sociedad mejor. Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero sería interesantísimo, cuando regresemos de la misma, que hablemos de desarme de la población. Interesante tema que se estuvo debatiendo hace una semana y queremos su opinión. Regresamos en breve.